con Hugo Cachorro Godoy, uno de los referentes, secretario general de la CTA de los autónomos. ¿Cómo estás, Cachorro? Bienvenido. Hola Luisa. Bien, personalmente bien, contento de poder compartir este momento contigo, una alegría. Y bueno, y después en el contexto en el que estamos, que es muy difícil, muy duro, pero dispuestos a seguir sosteniendo una lucha, porque dicen que no hay mal que dure 100 años, y lo vamos a Sí. resolver antes, Eh, mucho antes. y a mí me da la sensación, Hugo, que hay al menos un sector de los trabajadores que entienden que esa batalla, esa lucha, esa resistencia se tiene que hacer en la calle, con la gente en la calle. Hay otro sector que me parece que es un poco más reticente a movilizar. Uno entiende que debe haber dificultades en movilizar a la gente porque la gente está muy agobiada, muy cansada, pero en realidad esa movilización eh, está planteada para la defensa de los derechos, para no seguir perdiendo derechos conquistados. Bueno, me anoto entre los primeros porque termino el Sí. programa y de acá me voy a ir a acompañar a los jubilados a- al frente al Congreso, así que me anoto entre los primeros. Creo que es muy importante que fortalezcamos este acompañamiento a los jubilados y a las niñeces porque son los dos sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, más débiles, y es donde se está acentuando más el ajuste, esta política del gobierno, que es transferir plata del bolsillo de los que menos tienen a un pequeño puñado de privilegiados que, como diría el ministro Sturzenegger, que viene desde los años de Macri, ya es la tercera gestión que tiene en un gobierno, dice que gobiernan para llenarle los bolsillos a partir del ajuste. Y vos fíjate que la tercera parte del ajuste brutal que ha habido en el Estado Nacional fue en reducción de aportes al sistema jubilatorio. Mm. O sea, se pierden los ingresos de los jubilados y de las jubiladas. Y, hoy 7 de cada 10 niños y niñas viven en la pobreza y 3 de cada 10 padecen hambre. O sea que estamos en una situación donde es necesario que el conjunto de la sociedad, pero hablemos de nuestro caso, de nuestra responsabilidad, que es la responsabilidad de la clase trabajadora organizada, es hacernos cargo de esta situación y salir en su defensa, en su cuidado, en abrazarlo, y por eso es que hemos convocado, no solamente vamos a estar hoy, sino que el jueves de la semana que viene hemos unido voluntades con diversas corrientes de la clase trabajadora organizada y de movimientos sociales, y vamos a convocar a una gran marcha para exigir el veto al veto. O sea, que el Congreso rechace el veto inhumano, cruel, del gobierno sobre los ingresos de los jubilados. Mirá, y será cruel que el aumento es solamente de 17.000 pesos. Claro. O sea, yo ayer fui a la verdulería, compré cuatro, cuatro cebollas y un ají rojo y pagué 4.000 pesos. No, no, es... O sea, que lo que se les quiere quitar es nada. Este, no se les quiere quitar, se le está quitando ese aumento, pero le otorgaron 50.000 pesos de bonificación a los policías que reprimieron a los Claro. jubilados. O sea, no es un problema de falta de recursos, es mentira, Bueno, porque están los fondos de la CIDE también, que esperamos que el Senado termine de tirar abajo ese decreto del presidente de la Nación, que es, digo, para algunas cosas hay dinero, para otras cosas no hay dinero. Cuando Milei dice vinimos a achicar el Estado para agrandarle el bolsillo a los empresarios, se lo dice en la cara a los empresarios, está claro que este ajuste que está recibiendo el pueblo argentino, la sociedad en su conjunto, hay algunos sectores minoritarios que se están enriqueciendo. sin duda, No es cierto que, digamos, este es un gobierno de ricos.
Este gobierna para los ricos, roban para los ricos, no es que gobierna para los ricos, roba el gobierno de Milei, le roba del bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados, de las jubiladas, de los niños que padecen hambre, se lo saca a los comedores que sostienen la lucha contra el hambre, para dárselo a un puñado de ricos que son los que la siguen fugando al exterior. Sturzenegger, Sí. hablábamos recién, y otros muchos funcionarios de gobierno, Caputo y eso, la mayor parte de su capital lo tienen depositado en el extranjero. Se enriquecen ellos, enriquecen a las empresas amigas de ella, que en general son transnacionales, y se la roban a quienes menos tienen. Porque además uno piensa, bueno, con el veto del presidente Milei, donde las jubilaciones siguen planchadas, pisadas, pero además sobre eso retira el 100% de cobertura a los medicamentos que da el PAMI, a los jubilados. Digo, hay todas las medidas, no hay una sola medida que favorezca al pueblo trabajador. El aumento, una sola medida, eso es tremendo. Eh, por eso uno dice, ¿hasta cuándo la gente no va a...? Porque hay muchas personas que todavía no visibilizan esto. Bueno, yo tengo mi opinión sobre eso. En primer lugar, yo lo que quiero agregar es que no es cierto que el pueblo argentino no esté movilizado. En estos 8 meses se han producido 3 paros nacionales, el 24 de enero, el 9 de mayo, este fue sin movilización, y el 8 de marzo, el día en que pararon las mujeres trabajadoras, y de los 3 paros, 2 estuvieron acompañados con masivas movilizaciones. Hubo masivas movilizaciones el 24 de marzo para defender la universidad pública, la educación pública. Parecería este gobierno que no le hace mella. Bueno, esto. ahí hay otra cuestión. El gobierno, el 12 de junio, que fue cuando lograron la vergonzosa posibilidad de aprobar la ley base en el Senado de la Nación con el desempate de Villarruel, Sí. Porque a mí ya no me engañan, y supongo que a mucha gente ya no le engaña. Milei y Villarruel son lo mismo, son la fórmula de este plan de saqueo sobre el bolsillo de los trabajadores y de reivindicación de la dictadura genocida, de la cual reproducen sus métodos represivos, porque lo que intentaron ese día, lanzaron la represión cuando se estaba desconcentrando la movilización. Y todavía mantienen preso a un compañero de esos 30 y pico que detuvieron, porque son rehenes que quieren generar miedo. Entonces, acá hay un juego muy peligroso de avasallar la democracia por parte del gobierno. Porque el veto es arrasar con el Congreso, como el decreto 7023. Con ese decreto Milei se garantiza gobernar por 40 años, los 4 años por decreto, perdón. Y la Cámara de Diputados todavía no lo trata. Vamos a ir a reclamarle también que lo trate. Claro, te iba a decir, porque no es solo, digamos, todas estas leyes y este avance sobre derechos y lo que viene ahora que empieza a trascender un poco más sobre la reforma laboral y lo que intentan reglamentar, que está todo contenido en la ley bases. La verdad es que es pavoroso, pero todo eso tiene lugar porque sigue vigente el decreto 7023. Ese decreto que es lo primero que se debió haber derogado, que tiene la derogación, media derogación por el Senado de la Nación, pero falta que diputados, bueno, hay que reunir mayorías, hay que ir a golpearle, me parece, la puerta a cada uno, mirándolo a la cara y diciéndole, bueno, ¿qué es lo que esperan? Bueno, nosotros estamos con una campaña nacional recolectando firmas para que se derogue y anule el DNU. Porque el problema más serio es que está generando modificaciones jurídicas en todos los planos, porque hay que explicar un poquito que el DNU 7023 implica declarar en emergencia todos los ámbitos de la vida pública.
y entonces para el ajuste, para el sistema penal, para todo el sistema se habilita salud, educación, salud, todo. Ciencia, técnica. Las cuestiones fiscales. Y entonces hay que trabajar para anular ese decreto y que queden sin validez las modificaciones jurídicas que está introduciendo por decreto Milei. Los argentinos ya lo hicimos una vez, cuando se derogó y anuló las leyes de obediencia debida y punto final, otro momento de vergüenza en la vida democrática, cuando el Congreso aprobó esas leyes. Bueno, con el tiempo la lucha permitió no solamente derogarla y anularla, y nos permitió a hoy poder haber juzgado y condenado a buena parte de los genocidas. Entonces, yo confío mucho en la capacidad de nuestro pueblo, y entonces hay una responsabilidad de nuestra parte, hablo de la responsabilidad que tenemos quienes representamos a los trabajadores, pero en todos los ámbitos de la sociedad, inclusive la representación institucional, que es la de organizar y convocar a ese protagonismo de la gente, porque hay que defender la democracia. Cuando un presidente logra la suma del poder público, como lo logra Milei con este DNU 7023, cuando veta las leyes que aprueba el Congreso, lo que está aplicando es la suma del poder público. Nuestra Constitución dice que la suma del poder público es una infame traición a la patria, y Milei va a ser juzgado por eso. Yo te aseguro que ese tipo va a ir a la cárcel por los desastres y los desmanes que está produciendo, y por la crueldad y la maldad que está aplicando sobre el conjunto de la sociedad. Vos decís, va a ser juzgado. ¿Entendés que hay causales para, por lo menos, plantear la posibilidad de un juicio político a este presidente? Sí, sí. Lo que no hay todavía son condiciones políticas, porque si diputados todavía no trata la derogación del DNU, bueno, mucho menos va a abordar el pedido que ya hicimos con un grupo de dirigentes, con Alicia Castro, con Claudio Lozano, con Adolfo Pérez Esquivel, y con otros prestigiosos abogados constitucionalistas. Hemos planteado el juicio político, no sé si pasó de la mesa de entrada, pero nosotros somos, insisto con esto, además de consecuentes y porfiadas, porque hemos transitado otros momentos duros y difíciles en la historia argentina, y nuestro pueblo confiamos, porque ya lo hizo, que lo va a volver a superar. Seguimos generando las condiciones para ese protagonismo popular, porque yo afirmo y repito, los males de la democracia se resuelven con más democracia. Que un sistema democrático haya engendrado monstruos como Milei y como Villarroel, que a 40 años de vida democrática reivindican la dictadura genocida, tiene que ver con las debilidades y las inconsecuencias de quienes han conducido el sistema democrático en estos 40 años. Pero lo vamos a superar con más democracia, con nuestro pueblo como protagonista. Y lo está diciendo alguien que estuvo detenido en plena dictadura militar. También, para las nuevas generaciones que de pronto no conocen tanto tu historia, hay que decir que vos fuiste un preso político de la dictadura militar. Esto hay que señalarlo. Lo estás diciendo con conocimiento de causa cuando decís, bueno, esto se parece cada vez más a la dictadura militar. Claramente, cuando uno ve la manera de reprimir, la manera de ir sacando derechos, el plan económico que intentan aplicar, está claro que son muy parecidos a la dictadura militar, y que en todo caso muchos de los actores civiles que estuvieron durante la dictadura militar están hoy acompañando a este gobierno. Así es. Bueno, Roca, tenés uno de los grupos económicos, debe tener más funcionarios que el Partido de la Libertad en el Poder Ejecutivo. Claro, porque la Libertad Avanza ha llegado sin cuadros políticos para... Y se lo han puesto el DNU, el proyecto de ley base y el que lo antecedió, que fue el proyecto de la ley ómnibus, fueron elaborados
en las oficinas de los abogados de esas empresas. Hoy está rindiendo, dando respuesta el ministro del Interior Guillermo y Franco, jefe de gabinete Franco, y no contesta cuando le preguntan dónde se elaboraron esos proyectos. No contestan. Hacen una parodia de respuesta a la institucionalidad democrática que ellos no respetan, y ni siquiera dan respuestas. Porque quienes están gobernando es un gobierno de ricos para ricos, y con el desprecio y la crueldad para el resto de la sociedad. Cuando te preguntaba, bueno, ¿hasta cuándo el pueblo? Y vos me decís, no, el pueblo está movilizado, y das cuenta de la cantidad de organización y salidas a la calle desde que llegó este gobierno a la fecha. En todo caso, te pregunto, ¿está faltando que esas movilizaciones o manifestaciones que se realizan, digo, coincidan? Porque de pronto uno ve judiciales por un lado, médicos por otro, docentes por otro, digamos, que haya, como ocurrió con el presupuesto universitario, que sea la sociedad la que se haga cargo, se haga carne de que hay vastos sectores que la están pasando mal, y allí uno mira, porque la política está muy cuestionada hoy, y yo digo, como que sigan así y no terminen de dar respuesta en el Parlamento Nacional, digo, el presidente veta, bueno, nosotros ratificamos, la política va a terminar siendo, ya lo es, Milei trabajó sobre eso, sobre ese discurso, la casta, no dan respuesta. Milei es consecuencia en cierto sentido es consecuencia de eso. Entonces uno dice, bueno, los trabajadores, es necesario todavía que la CGT como, digo, organización, después están obviamente la CTA autónoma de los trabajadores, la corriente federal, pero digo, es necesario que haya mayor unidad todavía dentro del movimiento obrero, que se ponga sobre los hombros. Trabajadores y trabajadoras somos todos, Hugo. Sí, sin duda, pero hay actitudes distintas, porque hay quienes se hacen los distraídos y quienes lindan con la complicidad. Yo soy trabajador estatal. Mis compañeros de ATE, yo dejé la conducción de ATE como secretario general el año pasado. Mis compañeros, bueno, le tocó quien tiene que asumir la nueva etapa, un momento muy difícil. Fueron convocados a la reunión paritaria la semana pasada. Bueno, UPCN cerró 2%, bueno, y 1%. ATE lo rechazó. UPCN aceptó 1% para el mes de septiembre y 2% para octubre. Todos sabemos, que la inflación ha llegado a un piso del 4% y que de ahí no baja porque es estructural. Sin contar el 30% que ya perdimos nuestros ingresos en los últimos 8 meses. O sea, firmarle una paritaria así es complicidad. Es complicidad con el ajuste, porque además hay un mensaje ahí, un mensaje de incentivar a los gobernadores a que den miserias similares o como empezaron a trascender en algunos medios periodísticos, que el objetivo es que a partir de ahora, de acá a diciembre, 0% de aumento. O sea, entonces, yo lo que digo es que hay quienes estamos haciendo un esfuerzo. Ayer nos reunimos, 2 corrientes internas de la CGT, el sector del Frente Sindical que encabeza Pablo Moyano, la corriente federal que encabeza Sergio Palazzo, la CTA de los trabajadores que encabeza Hugo Yasky, los movimientos sociales, los 2 grupos más importantes, la UTEP y Territorios en Lucha, y bueno, y también la CTA autónoma. O sea, que hay un esfuerzo de buena parte de nuestra dirigencia en consolidar posiciones de unidad. Y no unidad por el espanto. Unidad de la responsabilidad de encontrar una salida a esta crisis. Porque acá hay que derrotar a Milei y a su política de entrega y saqueo, pero además hay que recrear esperanza en nuestro pueblo, porque si hay una buena parte de hombres y mujeres de nuestro pueblo que votaron a un personaje tan nefasto como Milei,
es porque quienes han gobernado últimamente, en los últimos años, bueno, decepcionaron. Es la primera vez en la historia, ni aun con el menemismo, mirá que tuvo cosas malas, que un gobierno peronista termina con más pobreza y más hambre de cómo había asumido en el momento. O sea, todos sabemos quién es Macri, y hubo una expectativa puesta en hacer algo mejor y no se hizo algo mejor. Entonces, en este proceso de resistencia y de reconstitución de la unidad de los sectores populares, va a haber que recrear nuevos liderazgos recreando la confianza en nuestro pueblo, y eso es una tarea. Nosotros humildemente, desde las organizaciones que estamos convocando a esta marcha del día 12, para que se rechace el veto presidencial sobre el haber de los jubilados, estamos diciendo también que estamos preparando las condiciones para un nuevo paro nacional. Es indispensable que el conjunto de la sociedad se exprese en rechazo a esta política, y bueno, es una responsabilidad nuestra que asumimos plenamente. Quienes no la asumen, bueno, será un problema de ellos. Ahora, Perón decía que los pueblos son como el agua, encuentran un momento en el cual pasar y no hay dique que lo pueda contener. Nosotros confiamos en eso. Así que en esa tarea es que estamos trabajando. Sí, me quedo con otro dicho que es: con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, también esto, y cuando hablo de dirigentes no me refiero solamente a los dirigentes gremiales, sino a los políticos también, claramente, ¿no? Porque, digo, esto es una olla a presión. Creo que el gobierno no toma la magnitud de lo que significa vivir hoy en la Argentina para más de la mitad de la población que está bajo la línea de la pobreza. Yo creo que sí, son muy conscientes, porque el hambre y la pobreza no solamente son un mecanismo de redistribución negativa del ingreso, sino también que es un mecanismo de subordinación, es un mecanismo de dominación, es llevar a la gente a la supervivencia para que no pueda levantar la mirada y pensar en el futuro, está pensando en el sobrevivir cotidiano. Es un mecanismo de dominación, como lo es también la desocupación o la precariedad laboral. Mira, en el Estado hay miles de trabajadores precarios, le renuevan el contrato cada 3 meses. O sea, que vos dentro de 3 meses no sabés cuál es tu perspectiva, capaz que te quedás sin laburo porque te echan. Entonces, amenazan con la reforma del Estado, cierran organismos, están violando la Constitución porque echan a personal que tiene garantizada la estabilidad laboral. Entonces, son mecanismos de disciplinamiento social y cultural. Yo creo que no lo van a poder hacer, no lo pudo hacer la dictadura, el menemismo con su infame traición a las banderas del peronismo tampoco lo pudo hacer, y bueno, y hay un montón de dirigentes peronistas que demostraron lo malo que son cuando pasaron por el gobierno, y habrá que construir un frente, un movimiento de unidad popular que no se fije en la identidad partidaria, sino que construya unidad con los que estamos dispuestos a una perspectiva distinta. Te pregunto ya, bueno, sobre el Estado, que conoces muchísimo porque fuiste dirigente de ATE. Hoy el Estado, digamos, se viene achicando a pasos agigantados. Y esto es una opinión personal, que sé que me va a traer muchos cuestionamientos, pero digo, habrá gente que quizás tenía que dar un paso al costado, irse a su casa ya, y hay otra gente que es súper necesaria y que también la han sacado. Digo, hay una mirada, digamos, sobre el trabajo del Estado, o el Estado
que hay que revisar, que tiene que ser más eficiente, que no tiene que dejar flancos abiertos para ser criticado y para que cuando llegan digan no sirve nadie? Sin duda, siempre es así, porque la mayor, en los últimos, desde el 76, a hoy te estoy hablando de 47 años, 48 años de gobierno, lo que dominaron fueron las políticas neoliberales. Y esas políticas neoliberales fueron destruyendo y debilitando al Estado, no solamente en el despido de trabajadores, sino en otros mecanismos. Y entonces, nosotros todavía tenemos leyes de la dictadura o decretos de la dictadura que siguen a 40 años. Yo les recuerdo lo que dicen, ganó Milei. Sí, en segunda vuelta. ¿Sabés cómo? En un decreto de modificación del régimen electoral en la Argentina que estableció la dictadura de Lanuse. 40 años de democracia y no modificó. Ni hablar de los decretos de inversiones extranjeras y de actividades financieras. Por eso que la mayoría de los bancos en la Argentina son extranjeros. Por eso es que buena parte de los juicios que llevan adelante las empresas contra el Estado Nacional hay que dirimirlos en Nueva York o en el CIADI. Entonces, tenemos un Estado agujereado y por lo tanto hay que reconstituirlo. Ahora, hubo uno de los periodos de mayor ataque al Estado que fue el gobierno de Macri. Terminó el gobierno de Macri y llegó la pandemia. Y con ese Estado, que era un Estado lleno de remendones, debilitado. Bueno, hubo capacidad para enfrentar la pandemia. Nosotros tenemos muchos muertos, trabajadoras enfermeras, trabajadores de las aduanas, del SENASA, que murieron poniendo el cuerpo a eso. Y fue la capacidad del Estado de atender esa emergencia lo que permitió transitar este tiempo. El problema es que el Estado puede ser un instrumento, como lo quiere Sturzenegger, para garantizar la ganancia de los ricos, o puede ser un instrumento de redistribución de la riqueza que generamos los mismos argentinos. En realidad, cuando se habla de la dimensión del Estado, desde el discurso neoliberal, lo que se está encubriendo es este debate, que Sturzenegger y Milei lo ponen al descubierto sobre la mesa. Pero ese es el debate. Cuando se fortalece la capacidad represiva, porque hay plata para fortalecer la CIDE, hay plata para pagarle mayores sueldos a los represores, cuando se sigue habilitando y se siguen quitando impuestos a los ricos, pero se le reduce el sueldo a los trabajadores y a los jubilados, bueno, en realidad lo que es un Estado para los ricos y contra los pobres. Él es Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA de los Autónomos. Recuerden, el 12 de septiembre, el jueves de la próxima semana, hay una convocatoria a acompañar no solo a los jubilados, a las jubiladas, sino también por mayor presupuesto para las universidades, contra el decreto 7023. Todos y todas ese día a la calle. Hugo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, Luisa, y bueno, a todo tu equipo. Un saludo a toda la audiencia. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales